Pues como ustedes imaginarán, es inevitable volver a hablar del paro nacional que está desarrollando la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. El fin de semana antepasado, el gobierno federal secuestró a el secretario general de la sección 22 de Oaxaca, el maestro Núñez, y lo mandó a un penal de alta seguridad en Hermosillo, porque le parece que es un personaje muy peligroso según esto. Obviamente se trata simplemente de un secuestro, o sea, una forma de tomar rehenes de parte del gobierno para tratar de desviar la atención de los que están luchando y obligarlos a negociar no lo que ellos demandan, sino la liberación de sus dirigentes o de sus compañeros que están detenidos. Durante la semana también detuvieron a uno de los dirigentes de Michoacán, el profesor Eugenio, y también habían ya secuestrado al maestro Villalobos, y presume el gobierno que tiene otras 23 o 24 órdenes de detención contra otros trabajadores de la educación. A raíz de eso empezaron a calentarse más las cosas, y durante la semana pasada pues vimos que las movilizaciones empezaron a crecer, por un lado en tamaño, pero por otro lado en pluralidad, porque fueron enriqueciéndose aún más con otros sectores. Las movilizaciones fueron creciendo y llegando a ellas otros grupos sindicales, grupos sociales, campesinos, en fin, diferentes agrupaciones se fueron sumando a la gente. La semana pasada casi cerró con la marcha que se hizo aquí en la Ciudad de México, que fue, por lo que me cuentan, multitudinaria, pero el gobierno del Distrito Federal no aceptó, no permitió que la marcha llegara hasta el Zócalo. Estaba programada de el Ángel de la Independencia hasta el Zócalo. Pero el señor Mancera, como ya es costumbre desde que él malamente tomó el gobierno de la ciudad, pues puso filas y filas y filas de granaderos y camiones atravesados para impedir que la manifestación pudiera llegar al Zócalo. A la altura de Bellas Artes detuvieron la manifestación y no permitieron bajo ningún concepto. Fue enviada una comisión a tratar de dialogar con el gobierno del Distrito Federal, y la señora Patricia Mercado le salió con la embajada de que pues no es operativo nuestro, es del gobierno federal, ellos son los que tienen el control. Pero lo contradictorio es que todos los policías que estaban ahí eran del Distrito Federal. Entonces resulta que el señor Mancera y todo su equipo pues están en calidad de peleles, sin ninguna autonomía, sin ninguna capacidad de decisión respecto al gobierno federal. Está bien que aquí se asientan los poderes federales, pero eso no quiere decir que aquí gobierne el presidente en esta demarcación en tanto entidad federativa. O sea, hay espacios en los que cada quien tiene sus atribuciones, y aquí se las toman como si fuera pues el patio de atrás de los pinos, y mandan a Mancera, los detienes y no los dejas pasar. Por otro lado, esto pues le genera al gobierno de la Ciudad de México y al gobierno federal un tremendo desgaste, porque lo que trasciende a los medios de comunicación internacionales y las redes sociales pues es el operativo desmesurado, desvergonzado e insultante para impedir que la manifestación pueda llegar al Zócalo. Y por otro lado decía yo, ¿por qué importa que llegue una manifestación al Zócalo? No va a pasar nada, el Zócalo no se va a caer, no va a sangrar el gobierno. Es solamente una cosa que ellos creen que es simbólica y les importa mucho, pero se les está convirtiendo en algo tremendamente desgastante. Hace rato me recordaba el compañero Cuauhtémoc que ni siquiera en 68 impidieron la entrada al Zócalo. El 13 de agosto, el 27 de agosto, luego el 13 de septiembre, las manifestaciones entraron al Zócalo. En cambio ahora, pues el señor Mancera, en calidad de mocito, de portero de Peña Nieto, pues no deja pasar las manifestaciones. Entonces,
Así estaban las cosas, la manifestación, insisto, muy grande, enriquecida. En las universidades el asunto se calentó tanto que la unidad Azcapotzalco de la Universidad Autónoma Metropolitana acordó esa semana realizar un paro de 24 horas en apoyo a los maestros de la sección 22 y demandando dos cosas, básicamente: la liberación de los detenidos, de los secuestrados, y el diálogo con los maestros, pero a la vez del rechazo a la reforma educativa que promueve el sargento Nuño. Pues las cosas estaban así calientes, y entonces en Oaxaca y en Chiapas y en Michoacán, pues la decisión de la CENTE fue: vamos a arreciar la presión. Y los grupos sociales y las organizaciones que han estado apoyando a la CENTE, decía yo, se multiplicaron y empezaron a implementar cierres carreteros. Según se quejó ayer y antier el secretario de Seguridad Pública, tanto el local de Oaxaca como el federal, el comisionado de la Policía Federal, se quejan de que el fin de semana llegó a haber hasta 37 o 38 bloqueos carreteros en el estado de Oaxaca. O sea, estaba prácticamente estrangulado el estado. ¿A raíz de qué? Pues a raíz del secuestro de Núñez, el dirigente de la sección 22, pero también de la cerrazón del gobierno al diálogo y de la represión. No hay que olvidar que desde el 16 de septiembre que empezó el paro, la respuesta del gobierno, primero en Chiapas y luego en todos los demás estados, pues ha sido violencia, golpes, gases lacrimógenos, que por cierto habría que hacer aquí un breve paréntesis. Los gases lacrimógenos son armas químicas. Las armas químicas están prohibidas. Están relativamente tolerados los usos de gases lacrimógenos, pero tienen dos problemas. Uno, no solamente dañan o afectan a la gente que se quiere dispersar o a los manifestantes, sino a los vecinos de la zona. Y el gobierno federal ha estado utilizando de manera indiscriminada y masiva los gases lacrimógenos en los estados donde la CENTE tiene más fuerte, y aquí en el Distrito Federal. Entonces, pues habría que ya levantar una denuncia ante derechos humanos a nivel Latinoamérica y en la ONU y aquí mismo en nuestro país, porque no se deben utilizar de esa manera tan indiscriminada los gases lacrimógenos. Bueno, aparte de los gases lacrimógenos, pues ya sabemos que han estado disparando, por un lado, balas de goma que tampoco están permitidas, y bueno, el asunto es que se quejaba el gobierno, dice: en Nochistlán tienen estrangulada la carretera ya casi 8 días, y entonces mandaron un operativo el domingo. Y el resultado fue terrible, no supieron controlar las cosas. Se quejan de que hubo violencia, pero los que llegaron violentos fueron en primer lugar los policías, quitaron a la gente o hicieron detenciones, y después de unas horas las personas se empezaron a reorganizar, y entonces pues retomaron el bloqueo, y entonces empezó la violencia. El gobierno federal empezó a disparar, murieron, primero se creyeron que 3 personas, luego resultó que 6, y el número terminó prácticamente en 8 personas que perdieron la vida. El gobierno ya tenía días tratando de provocar algo mayor, tratando de justificar una represión más fuerte, porque pues lanzaron provocaciones como eso de que mandaron gente a que rapara maestros, enmascararon personas para hacer ¿cómo se llaman? Saqueos. Incluso hay fotografías en las que se muestra cómo son los propios agentes de la Policía Federal los que están haciendo los saqueos en algunas tiendas, y pues han estado intentando provocar para que la CENTE y la gente que los apoyan caigan en la trampa, y eso justifique las medidas represivas del Estado. El gobierno federal fue a tratar, según ellos, de recuperar la carretera, y pues agredieron a la gente. La cosa fue subiendo de tono y sacaron armas largas de parte de la policía. Luego el lunes, después de que hubo muertos y se tuvieron que retirar la Policía Federal, el lunes por la mañana dijeron: no llevábamos armas nosotros, esas fotografías no son ciertas. Pero como circuló tanto en las redes, tanto las fotografías de los policías federales disparando como de la gente a la que detuvieron, que le llevaban así
amontonadas en camionetas, y ya los ojos internacionales están muy puestos en lo que pasa aquí en México. Pues entonces después, ya al mediodía, en la tarde, tuvieron que aceptar, bueno, es que no llevábamos armas, es más esta es una jalada tremenda. Dicen que ¿cómo se llama? Un notario certificó que ningún policía fuera armado. Yo veo ahí yo me imagino yo el notario ahí, y pasando la filita de policías, ¿no? Y él certificando, no lleva arma, no lleva arma, no lleva arma. O sea, ese es el rollo que nos están contando. Y que bueno, cuando vieron que les estaban disparando, cuando oyeron las armas de fuego con las que les estaba disparando supuestamente gente, que ahora nos dicen no eran de los que estaban en el bloqueo, gente ajena, porque después de que matan a la gente se dan cuenta de que el error es tan grave y va a ser tan costoso, que decidieron que los maestros, de ser los canallas y los malvados de esta historia, se convirtieron en santos. Y entonces ahora nos dicen, no, los maestros no fueron los que atacaron, es gente radical de fuera. Y luego insisten en la conferencia de prensa que se vieron obligados a dar el lunes en la noche, que nadie de los muertos es un maestro. Primero, lo más despreciable que había en México eran los maestros, y ahora son tan importantes, ellos los han hecho tan relevantes, tan significativos, que sería mucho más grave políticamente para el gobierno federal haber matado a un profesor. Por eso insisten, no matamos a ningún maestro, como si las vidas de las personas que no son maestros valieran menos por eso. Pero en esa lógica se mueve el gobierno federal. Fue tan grave el error de haber cometido esta canallada, en términos políticos me refiero a error, que se vieron obligados a dar en la noche una conferencia de prensa el lunes, ayer, Osorio Chong, Gabino Cue, Salgado, que es el comisionado de la Policía Federal, el de Seguridad del Estado, y el que le llaman ahora Fiscal General del Estado de Oaxaca. Y todos vendiéndonos la historia tipo 71 o tipo 68. Agentes externos a la policía y el gobierno dispararon en contra de los civiles y en contra de los soldados, en este caso de la policía, y entonces ellos se tuvieron que defender. Lo malo es que sus balas pues mataron personas, pero bueno, ellos se estaban defendiendo. Salgado incluso sale con el rollo de que un par de policías estaban por ahí corriendo, deteniendo sus dedos porque se los cercenaron, otro que estaban a punto de morir porque les estalló un cuetón, y que bueno, la cosa estuvo terrible, fue una violencia espantosa que les llevó horas regresar hasta Oaxaca porque encontraron violencia y rechazo de la población por todas partes. O sea, según él, prácticamente está levantado en armas Oaxaca. Y todo eso para justificar el abuso de autoridad, la canallada, el crimen que cometieron. Entre las consecuencias de esta tontería es que pues se vieron obligados a hacer cosas que no querían hacer. Mañana se van a tener que reunir con la Comisión Negociadora Central de la CENTE, porque dicen que quieren distender las cosas. Pues claro que quieren distender después de las tonterías que han ocasionado. Si desde el principio hubieran aceptado negociar, no hubiera pasado todo este mes de lucha, no hubieran pasado reiterada violencia por parte del gobierno, y no hubieran matado 8 personas el domingo pasado. De nada sirvió ni para el gobierno ni para nadie esas muertes, porque a final de cuentas, unas horas después, la gente de la región volvió a retomar el lugar. Estamos viendo las fotografías de varias cosas, parte de los eventos de Nochitlán, pero también estamos viendo algunas fotografías que ocurrieron de la asamblea en la que se acordó el paro en la UAM, o sea, la Universidad Metropolitana, en el plantel Azcapotzalco. Y hay otras fotografías que son de hace apenas unas cuantas horas, a las 4 de la tarde aproximadamente. Cientos de estudiantes de la Facultad de Arquitectura se reunieron y estuvieron discutiendo cómo integrarse al movimiento y cómo apoyar a la gente. Una hora después aproximadamente, ya no ahí, sino en las islas, o sea, en la parte central de Ciudad Universitaria, estaban reunidos muchos más cientos de estudiantes discutiendo cómo participar. Mientras estaba dándose esta discusión, un grupo de enmascarados o encapuchados tomó un metrobús en Avenida Insurgentes, lo atravesó. Es decir, provocó a los granaderos, provocó a la policía, y ni tardo ni perezoso el señor Mancera, de inmediato, cual su costumbre como pinochetito que se cree, mandó cientos de granaderos a las inmediaciones de Ciudad Universitaria. De esta manera se trató de boicotear, de bloquear, de echar abajo la asamblea que se está llevando en esto hace apenas una hora, cosas así todavía, en Ciudad Universitaria. Mandan cientos de policías, hay un grupo de encapuchados que provoca, tratan de enrarecer las cosas. Y esto nos lleva a la siguiente consecuencia. Esta consecuencia es
que a partir de estos homicidios que ha cometido el gobierno federal va a tener que negociar con la gente, decíamos hace un minuto, pero además está provocando que más universitarios, más estudiantes se incorporen a la lucha. Este viernes hay una manifestación convocada por la CENTE en la Ciudad de México, seguramente va a crecer en tamaño, pero además la marcha del día 26 de junio, convocada por Andrés Manuel López Obrador, va a estar también mucho más grande. Lo que hicieron los muy torpes con este crimen fue también engordarle el caldo, acercarle a la gente, darle más legitimidad, más importancia a la marcha convocada por López Obrador para el próximo domingo. Mañana, el día de mañana, está convocado un paro en el sector salud. Se están planteando movilizaciones en alrededor de 25 estados. En algunos van a ser chiquitos, otros van a ser medianos. Y estos van a empezar a ser apoyados tanto por la sociedad civil en general como por sectores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Se están convocando incluso con horario y lugar en como 25 regiones, les decía yo. En Hermosillo, Sonora, que estaba bastante limitado, alicaído, el movimiento se hizo una caravana el sábado pasado, una caravana de automóviles hacia el penal en Hermosillo, demandando la liberación del profesor Núñez. De manera que con su violencia y su cerrazón, lo que ha hecho el gobierno federal es, en vez de atenuar las cosas, en vez de calmarlas, en vez de resolverlas, las ha estado agitando y agitando y agitando. Ahora no les va a quedar otro remedio más que correr a Nuño y buscar una forma de entablar la negociación. Han advertido, por un lado primero Osorio Chong y luego el sargento Nuño, que la plática que va a haber mañana con la CENTE va a versar sobre el problema político, sobre la situación de violencia que hay en el estado de Oaxaca, la violencia que se ha ejercido contra los maestros de Michoacán y de Chiapas, pero no se va a hablar de educación. Como si la gente estuviera interesada en hablar de educación, con este par de papanatas que de educación no saben nada, menos Nuño. Ni siquiera hacía falta que hicieran semejante advertencia. Es evidente que van a tener que hablar de política. Ellos dicen que quieren distender, o sea, que se le baje 2 rayitas al asunto de la violencia, pero para lograr eso van a tener que hacer varias cosas. Por ejemplo, van a tener que soltar a los maestros que tienen secuestrados, van a tener que retractarse de los descuentos tal vez, o suspender las evaluaciones, o reinstalar a los maestros que han sido despedidos. En fin, no creo que la CENTE simplemente decida, bueno, ya no vamos a hacer nada. Tan no han decidido que no van a hacer nada, que la movilización de mañana va a participar la CENTE, la que es del sector salud. El viernes se está convocando, en Nochistlán está reinstalado, incluso con mayor número de gente, el bloqueo carretero. Hay otros 16 bloqueos carreteros. En Chiapas también la gente sigue volcada en las calles y en las plazas accionando. En Michoacán están súper enojados por el secuestro de uno de sus exdirigentes. El caso es que están metiéndose en un callejón en el que no van a tener salida. Decía yo la semana pasada que solo había 3 salidas: ceder, buscar un empate, que es probablemente lo que van a buscar mañana, o generar una masacre que haga retroceder al movimiento. Parece que la opción de la masacre no la han tomado, porque con estos personas que asesinaron el domingo están tratando de dar marcha atrás a eso, que no quieren que se les caliente más el conflicto. Entonces muy probablemente van a buscar una especie como de empate para no salir tan raspados y tan golpeados en relación al movimiento. Están tan desesperados que ayer, en su programa de análisis político que se llama La Hora de Opinar, Héctor Aguilar Camín y Jorge G. Castañeda, en su espacio de análisis, desbarraron pero por completo. Es que los agarraron así a bote pronto. Oye, analízate lo que pasó en Nochistlán. Y bueno, llegaron a decir cosas bárbaras. Según Aguilar Camín, el asunto es que el conflicto se descompuso y se enrareció, como si no se hubiera descompuesto desde que el día que empezaron la represión del gobierno. Pero bueno, según él, el asunto se empezó a descomponer porque está cerca la sucesión presidencial. Dice, esto ya es parte del escenario de la sucesión presidencial. Lo que estamos viendo es que aquí hay manos detrás del asunto. Y dice Castañeda,
pues es que Andrés Manuel ya le dio su aval y ya apoyó a la gente y la gente lo va a estar apoyando y por eso se radicalizan y las cosas se ponen muy duras. Le están poniendo una zancadilla a Nuño y agrega por ahí también el mismo Castañeda. A mí me filtraron que Osorio Chong le metió bloqueos, o sea, apoyó gente del PAN en las elecciones para gobernador recientes en varios estados para bloquear a Beltrones y bloquear a Nuño. Y luego el Aguilar Concamín también dice, no, pues lo que estamos viendo es un enfrentamiento entre Nuño y López Obrador. O sea, tratan de reducir las cosas a ese esquema ridículo y conspiracionista, porque no hayan cómo justificar y explicar lo que no puede tener justificación alguna, que es ese uso de la violencia para tratar de contener un movimiento en vez del uso de la política, en vez de el razonamiento. Vamos a esperar a ver qué sale el mañana de la negociación, de la plática que van a tener. Vamos a esperar cómo sale la movilización del sector salud, cómo viene la marcha del viernes de la CENTE, cómo se incorporan los estudiantes que fueron saboteados en su asamblea el día de hoy por esta doble provocación de parte de la gente del PLL de Peña Nieto, Mancera, y vamos a ver cómo sale la manifestación del domingo. El gobierno federal no las tiene consigo, están realmente contra la pared, o ceden o la cosa se les va a poner peor. Los memes y las consignas de que se vaya Nuño e incluso la renuncia de Peña Nieto están otra vez haciéndose generalizados. Así que enhorabuena para el movimiento, hay que tener mucho cuidado con lo que se hace, no hay que dividirnos, no hay que ponerse sectarios, hay que participar en todas las movilizaciones todos juntos. Bueno, todo se ha consumado. En esta ocasión no tiembla la tierra, no hay viento, no hay lluvia, ni un monstruoso eclipse apaga el sol. Nadie trema los dientes, nadie rasga su ropa. Solamente se atisba a lo lejos, sobre los montes, las nubes que anuncian que estamos al filo del agua.